invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto es Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde. En este episodio me reencuentro con mi hija Amanda y su abuelo Carlos en la región de Antofagasta. Por fin, volvemos a reunirnos después de un largo tiempo. Les voy a contar lo que hemos investigado sobre las algas para el consumo humano. Hola mamá, qué emoción verte de nuevo. Te cuento que pasamos por muchas partes de Chile y conocimos gente que cultiva en muchos lugares. Fuimos a ver a las tías de Chiloé. Nos encontramos con tu amiga Bernie. Aprendimos más de hidroponía y de cultivos verticales. Y vimos cómo se cosecha la miel. Hola hijita, qué gusto verte. Por fin llegamos. Y como dice Amanda, paseamos y paseamos y paseamos. Muchas gracias por cuidarla y traerla. Les extrañaba. Ustedes dos no pararon. Me alegra mucho que ya estén acá y qué bueno saber que ha sido un viaje de tanto aprendizaje. Mamá, ¿y cómo te fue en tu investigación? Bien, Amanda, ya terminamos esta etapa acá en el norte. Con el equipo de investigación seguiremos trabajando de manera remota, aunque después me tocará volver. Tenemos bastante información para analizar sobre las algas. Nos falta recolectar más datos de otras cosas y especies de consumo humano. En uno de esos libros que me mandaste, decía que las algas tienen 10 veces más calcio que la leche. Por eso se le considera un superalimento. Qué extraño que ya no consumamos más algas. No es tan simple. No solo tienen nutrientes, también encontramos altas concentraciones de yodo, cadmio o elementos para un consumo humano muy limitado. Por esto es muy importante distinguir qué algas vamos a consumir e integrarlas con moderación a nuestras comidas. Qué increíble la variedad. Y pensar que yo todos estos años solamente probé el cochayuyo y el luche. Te cuento, Amanda, que tu mamá y yo consumimos cápsulas de clorela y espirulina. Las algas son vitales para la vida de la Tierra. Consumen CO2, captan hasta 3,6 gigatoneladas de carbono por año. Esto representa un 30% de las emisiones humanas de CO2 a nivel global anual. También las algas generan oxígeno, llegando a producir el 70% del oxígeno de nuestro planeta. Al igual que las plantas, son organismos autótrofos, es decir, capaces de elaborar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como el sol y el agua. En este trayecto donde viajamos por el norte de Chile nos acompañará Patricia Echeverría, bióloga marina, vicepresidenta del Colegio de Biólogos Marinos y especialista en algas. Hola Amanda, hola don Carlos, ¿cómo están? Pucha, qué rico verlos que están acá en la playa. Me encanta que hayan podido visitar la playa y que pueda contarles un poco más de lo que es el cuidado del medio ambiente y que conozcamos juntos qué pasa con nuestra hermosa costa de Chile. Sí, Patricia, qué rico estar disfrutando de este aire marino. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste al estudio de las algas? Bueno, cuando estudiaba biología marina en Valdivia, casi todos mis compañeros les gustaban los salmones, pero a mí me gustaban las algas porque las encontraba sumamente plásticas, encontraba que tenían una versatilidad enorme. Y eso me significó que cuando quise hacer mi tesis me tuve que ir de Valdivia a Puerto Montt a buscar un profesor de tesis y encontré al doctor Renato Destelmayer y que pude desarrollar lo que eran mis ganas de continuar mis estudios y empezar a diversificar desde lo que era la biología marina a ingresar a un campo que era totalmente distinto, que es la acuicultura. ¿A qué te refieres con la versatilidad de las algas? La versatilidad es que las algas, por ejemplo, no son solamente un organismo vegetal marino que podemos pensar inmediatamente, es de consumo para otros organismos, sino que también tienen una plasticidad para ser indicadores de contaminación ambiental, como biofiltros naturales dentro del mar, también de poder ser usadas como material de construcción para distintos tipos de otras
cosas que queramos, como es este proyecto que ahora estamos desarrollando en la Universidad de Antofagasta, que es la utilización de macroalgas para elaborar envases como bandejas de huevo y platos. Bandejas y platos hechos con algas. A ver, Patricia, ¿nos puede contar sobre este proyecto? Cuando empezamos con este proyecto de elaborar platos y bandejas de alga, primero nos pusimos varias etapas. Primero, que fuera una alga que no fuera usada, porque ¿para qué le vamos a dar más peso a una alga que ya está sobreextraída? Por lo tanto, ocupamos una alga que fuera pensada como una maleza del mar, que la vemos siempre botada y que incluso muchas veces las municipalidades, dentro del no conocimiento, no digo ignorancia, porque no es una ignorancia, es un no conocimiento, las algas que se ponen en el borde de la costa las extraen y las llevan al vertedero para fomentar el turismo, pensando que el turismo, el olor a fermentación, es algo no grato. Pero no se entiende que esas algas están a nivel de la costa porque son alimentos de muchos animalitos que están ahí, artrópodos, como es la merita análoga, esta pulguita de mar que está en la orilla. Ella se alimenta de eso. Y también es una barrera natural porque la ola, cuando entra a la playa, arrastra la arena y va generando una erosión. Al estar estas algas en el borde de la costa, es una barrera natural para no erosionar tanto las playas. Entonces, todos estos conceptos muchas veces no se entienden y las municipalidades tratan de tener sus playas limpias y van y sacan todas estas algas. Dentro de ese concepto, hay una alga que muchas veces algunos habrán visto, que es el alga la ulva, es la lechuga de mar que llaman, que es una alga verde que está ahí en las playas. Esta alga verde es justamente considerada una maleza, un desecho, y es la que nosotros tomamos para hacer estos platos, estas bandejas, porque de esta forma sacamos un poco de esta alga, le damos otro uso, generamos otro insumo para las recolectoras de alga, para extraer y para vender, y también generamos platos y bandejas que son 100% orgánicos, libres de químicos y 100% compostables. Por lo tanto, uno puede ocupar este plato y la gracia es que después de ocupar este plato, yo lo pico y lo planto. Y más encima de plantarlo, la gracia que tiene esto es que yo disminuyo mi huella hídrica porque donde yo lo planté como es alga seca, cuando yo agregue agüita, el agua va a ser absorbida por el alga, la va a humectar, va a crecer esta alga en volumen, pero, por ejemplo, si es un macetero, si yo antes echaba media taza de agua, una parte caía al platito de abajo, quedando el agua aposada. Pero sin embargo, con las algas, esta agua va a quedar completamente absorbida y va a ir liberándose paulatinamente con los nutrientes del alga. Por lo tanto, yo voy a disminuir la cantidad de agua que necesito para regar, voy a disminuir mi huella hídrica y voy a tener en mejores condiciones mis plantas porque también voy a estar aportándoles vitaminas de la sal. ¡Qué gran idea! Entonces, este plato que era de plástico lo ocupamos solo un ratito y después lo botamos al basurero, y ese plato se demora cientos de años en descomponerse. Ahora va a estar hecho con algas y después de usarlo lo podríamos picar, ponerlo en un macetero y actuará como una esponja, porque absorberá el agua y lo habrá tirando poquito a poquito el agua. Y con eso podremos regar las plantas sin gastar tanta agua. Y además la planta va a recibir todos los nutrientes del alga. Me entusiasmé, Patricia. Y cuéntame una cosa, ¿cuál es el estado de avance de este proyecto? Esta fue la fase de prototipaje, de generar prototipos, de mostrar que se podía. Pero esperamos generar algún proyecto que sea ya de escalamiento productivo
para poder desarrollar esto en forma más masiva, desarrollar esto ojalá en todas las caletas que se pueda de recolectoras de algas. Creemos firmemente que proyectos como este son proyectos que le dan alternativas reales a las recolectoras de algas de diversificar, no solamente diversificar su trabajo, sino que también a nivel regional de diversificar la matriz productiva. Porque si nosotros pensamos en que queremos exportar, que queremos a nivel nacional utilizar estos productos y también exportarlos a otros mercados, necesitamos volúmenes grandes. Por lo tanto, esto es un tema de que ojalá muchas personas ingresen y que generemos una gran comunidad para poder hacer esto una cooperativa. Y creo en proyectos que tengan triple impacto en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Las algas son multifuncionales por excelencia. Son útiles para el tratamiento de aguas, para la generación de biocombustibles o como fertilizante orgánico, además de fuente nutricional para diversas especies, entre ellas la nuestra. El consumo regular de algas en cantidades controladas puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y limpiar el sistema linfático. También poseen propiedades antiinflamatorias, antivirales, son capaces de fortalecer el sistema inmune y prevenir numerosas enfermedades. Debemos considerar que también en los vegetales del mar encontramos altas concentraciones con elementos positivos y otros nocivos para la salud, por lo que es muy importante informarnos antes de integrarlas a nuestra dieta. Hace un rato nos contaste que lo que te apasiona de las algas son su versatilidad. ¿Y qué más nos podrías contar? Es versátil y es un muy buen alimento siempre y cuando se consuma en las condiciones que correspondan. ¿Y cuáles serían estas condiciones? Lo que pasa, por lo mismo que conversábamos, mucha gente dice las algas, el superalimento es fantástico, pero como te comenté en un inicio, las algas son biofiltros naturales. Por lo tanto, nos va a mostrar en qué condiciones se encuentra un determinado lugar. Y tenemos que pensar también que el océano en general es nuestro gran aliado en el cambio climático porque es el que ha absorbido una cantidad de CO2 importante desde que empezó la actividad industrial del ser humano. Entonces, estas algas están inmersas en este océano que ellas normalmente su proceso de fotosíntesis es convertir durante una etapa del proceso el CO2 en oxígeno. Entonces están oxigenando el medio ambiente, pero también su raíz como una planta, digamos, hablando desde ese punto de vista, está en el suelo marino. Por lo tanto, al suelo llegan todos los desechos y ellas van incorporando estos desechos y van limpiando el océano. Esto implica que son bioindicadores, por lo tanto yo puedo ver qué tanta contaminación, por ejemplo, con metales pesados tiene un área determinada, analizando las algas que tienen en esa área. Por lo tanto, cuando yo saco esa alga y la voy a consumir, también estoy consumiendo lo que tiene ese lugar geográfico. Por lo tanto, hay que pasar por distintos procesos de liberación, porque estos metales quedan a nivel superficial, pero también a nivel interno, que se van como encapsulando en vacuolas, que son globos que van encapsulando esto a nivel celular, van encapsulando estos metales pesados. Entonces necesitamos que libere esos metales pesados para que nosotros podamos consumir un alimento que de verdad tenga una calidad importante, que nos dé salud y que no nos perjudique con metales pesados. ¿Y cómo se eliminan estas sustancias de las algas para que sea seguro consumirlas? Tener un proceso de precocción, pero no consumirla directamente desde el mar en cantidades que sean altas. O sea, estamos hablando de más de un cuarto de taza, no debiese ser recomendado una ingesta de más de un cuarto de taza durante un día. Entonces, para consumirlas, hay que comerlas siempre bien cocidas, así todos los bichos se mueren. ¿Y qué otros usos tienen las algas? Hay muchas personas que ahora con este tema de la dieta keto y que la dieta tanto y que la dieta tanto ya no quieren nada con la harina normal. Quieren harina, pero que sea harina de almendra, harina aquí, harina allá. Y todas harinas carísimas.
Sin embargo, uno va y saca alga y tiene una harina de fantástica calidad que puede hacer en mezcla con otras harinas de la que uno quiera, y puede hacer fideos, puede hacer galletas, y con una cantidad de fibra importante y vitaminas, incluso hormonas vegetales. Tienen citoquininas y auxinas las algas pardas, que también tienen otros incentivos. Las algas pardas generan un gel que es alginato, y es un recubridor. Cuando yo la consumo, es un recubridor de las paredes de mi estómago, evitando, por ejemplo, el usar ciertos otros fármacos que recubren las paredes para que uno pueda alimentarse cuando tiene úlceras, cuando hay distintos tipos de anomalías a nivel de las paredes gástricas, y las algas son perfectas para recubrir con este gel, y es un gel natural y totalmente sin problemas de consumo. Cuéntanos, Patricia, ¿cuántas especies de algas existen en Chile? Hay muchas especies de alga, pero claramente están distribuidas por región. Yo me especialicé en todo lo que eran las algas pardas. Y las algas pardas se encuentran en la 10ª región, en la zona sur, pero también en la 3ª región del norte de Chile. Y la verdad es que estas algas forman verdaderos bosques que son hábitats naturales para otras especies. Entonces ahí es donde son los refugios, las casas de todos estos otros animales. En general, erizos, estrellas de mar, distintos tipos de organismos, jaivas. Primero, hay un concepto muy entretenido. Cuando vemos la Tierra, vemos que hay una agricultura, ¿no es cierto? Y vemos que hay una ganadería. Y que la agricultura no tiene ni siquiera las mismas normativas que la ganadería. Pero sin embargo, cuando vamos al mar, vemos que el mar es el mar, pero ni siquiera tenemos una diferenciación normativa de lo que es la parte vegetal, de lo que es la parte, digamos, con vísceras, con sangre o con lo que queramos hablar, que tengan desechos, digamos, de organismos que son ya animales. A pesar de tener esta larga costa a lo largo de Chile, es increíble que no tengamos una normativa, por lo tanto, no existen ciertas fijación de lineamientos para la diferenciación de lo que son las algas del resto de los organismos marinos. Y en un segundo plano, tenemos estas casitas que son las algas, que son las que incluso ellas, a través de sus feromonas, muchas veces cuando hay diferenciación de hembra y macho, hay una emisión de feromonas que también genera todo un ambiente especial en el mar. Pero esta concepción, este entendimiento de lo que es el mar, no ha logrado, a pesar de ser un país de tanta costa, no ha logrado generar ni siquiera un ministerio del mar. Por lo tanto, ¿qué pasa? Tenemos una extracción de forma constante de lo que son las algas, sin normativas muy fuertes, a pesar de que a través de los años se han tratado de poner cuotas, se ha tratado de hacer una serie de procesos a través de los cuales fiscalizar cuánta alga se extrae desde el mar, pero sin embargo la sobreextracción la tenemos. Cada vez vemos que incluso en el desembarque regional de estos lugares en donde hay mucha alga, el desembarque regional es mayoritariamente más del 50% alga, versus el resto de las especies mucho menor. Entonces ahí es donde aún nos falta mucho crecimiento, mucho entendimiento y muchas conversaciones para llegar a tener lineamientos mucho más claros de normativas, de leyes, de generación de ministerios y de todo un sistema político en el cual sustente esta parte marina importantísima en el cambio climático que estamos viviendo. ¿Qué hay que hacer para proteger las algas? Tenemos que entender que no estamos solos en el mundo, que nuestras acciones tienen un efecto sobre otros organismos y que muchas veces los vemos lejanos, pero están mucho más cercanos, y lo principal es que uno lo entienda. Porque cuando uno lo entiende, uno pasa a ser un pionero en comunicación hacia los demás.
y llegar y ir observando. El mar no es solamente ir a la playa a bañarse, es ir a interactuar con distintas especies. No podemos tener siempre miedo a que, hay distintos organismos en el mar que me pueden hacer algo. No, uno tiene que sentir que va a interactuar, que va a conocer y que va a ir a bañarse y a respetar el medio en el que va. No dejar nunca de las cosas que uno lleva, si se come un helado, llevarse el palo, si se toma un jugo, llevarse la cajita de jugo, y si ve a alguien en la playa con algún tipo de desecho, acercarse amablemente, siempre pensando en que hay una persona que no tiene el conocimiento que tiene uno, y decirle amablemente de que se lleve sus desechos. Porque si sacan y contaminan, no va a quedar ninguna alga para comer. Patricia, Amanda y yo te agradecemos todo el tiempo que nos has dado y toda esa valiosa información que nos has entregado. Muchas gracias. Fue súper linda esta experiencia de poder compartir este rato con ustedes. Amanda, me encanta que tengas todas estas preguntas y que tengas todas estas inquietudes, y espero en el futuro que seas una gran científica. Eso quiero yo también. Chao, Patricia, que le vaya muy bien con el proyecto de platos y bandejas hechos con algas. Continuamos este viaje y en esta última parte del trayecto nos acompaña Narcisa Tapia, recolectora de algas de la caleta El Bote, en Antofagasta. Don Carlos, Amanda, le doy la bienvenida a la región de Antofagasta. Mucho gusto de conocerlo. Espero que disfruten este paseo y nada, bienvenidos. Hola, señora Narcisa. Muchas gracias por acompañarnos y recibirnos. Sabe que queríamos conocer su experiencia como recolectora de algas. ¿Nos puede contar un poquito de su historia? Yo las algas no conocía mucho, solamente el cochayuyo y el luche, que son algas comestibles. Y bueno, con mi pareja, él sí tiene una larga historia de las algas. Él, su padre y su familia eran todos algueros. Y a través de él yo llegué a esta zona y conocí las algas. Y digamos, ya estas son las algas que son algas pardas, que no son de consumo humano en este momento. Y en este sector tenemos varios tipos de algas. La macrocystis, tenemos el güiropalo, el güiro negro o chascón y otras algas que no son como muy comercial. Hola, señora Narcisa, ¿cómo está? Una pregunta. ¿Qué tipo de algas recolecta usted? A ver, son dos tipos de algas, que es el güiro negro y el güiropalo. Por la alta demanda, lo que más se vende es rentable, es el alga que hay en la zona, y es un recurso que lo tenemos autorizado por el Servicio Nacional de Pesca, porque para poder recolectar hay que tener un permiso para poder hacer la trazabilidad. A ver si nos cuenta, ¿cómo hacen ustedes el proceso de recolección de las algas? Nosotros las recolectamos, por ejemplo, en la orilla del mar, porque solamente se puede recolectar, no se pueden sacar de otra forma. Generalmente nosotros dependemos de las corrientes, marejada, clima, un montón de cosas. Tuvimos, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, muy poca alga, por lo tanto nuestro sector se vio bien afectado. Este año hemos tenido como 2 pequeñas marejadas con alga, porque las otras no están sin alga. Esas algas nosotros las recolectamos, las secamos, y bueno, hay personas que por ejemplo le dan un valor agregado que sería el picado 3/4, y luego los vende a un exportador, a una empresa que exporta, y estas algas se van generalmente al mercado asiático. ¿Y sabe para qué ocupan las algas ellos? Nosotros lo que sabemos es que se usan como espesantes para los yogur, la sopa, pintura, creo que también un poco del plástico, y actualmente también el área alimenticia. Me da la impresión que es un trabajo muy sacrificado. Que no es un trabajo, decir que uno va de vacaciones, ni mucho menos, pero es un trabajo como cualquier otro que necesita conocer el tipo de alga, porque cuando uno no las conoce tiende a confundirlas. Bueno, yo creo que más que nada tener como buen estado físico, más que nada.
pero es una actividad que la hacemos mujeres, hombres, gente de la edad, adultos mayores. No sé si hay mucha dificultad en realidad. Lo que sí, digamos, cuando lleva mucho tiempo la gente en esto, sufren, por ejemplo, de artritis, artrosis, deformaciones de hueso por el hielo de las algas, que en el fondo tienen, digamos, como la tendencia a tener como nos le llaman enfermedades profesionales, pero esto serían como enfermedades de oficio. Parece un trabajo muy pesado, señora. Una alga recién extraída del mar no pesa 5 kilos, realmente pesa 50 y a veces un poco más, entonces realmente el hombre el que hace sacar las matas, pues igual si nosotros a veces igual podemos, pero a veces las matas más grandes no las podemos y necesitamos la ayuda de ellos. Cuando se seca, esa mata pesa, no sé, 10 kilos y también a veces traen, no sé, alguna conchita pegada, un montón de cosas. Sobre todo el güiro negro que traen una base, un disco. Entonces, y de ahí del disco sale la rama. ¿Las algas que ustedes recolectan solo las venden o ustedes hacen otro producto? Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en la región de Antofagasta, las algas lamentablemente tienen un alto índice de minerales. Sé que en Caldera hicieron la alga para hacer la conserva, algunas cosas, pero nosotros tenemos esa dificultad. Las algas tienen una alta concentración de minerales, que es un poco difícil llevarla al consumo humano. Claro, hace un rato nos explicaron que las algas absorben todo lo que hay en el mar, incluidos los metales pesados que son peligrosos para la salud. Pero me llama la atención una cosa, ¿por qué solamente ustedes recolectan las algas que ha arrastrado la marea? Las algas son como un pequeño colchoncito. La verdad que las algas son lo que protegen un ecosistema bastante grande, donde viven un sinnúmero de especies marinas. Entonces, al depredarla, también depreda un montón de especies que van acompañadas ahí, porque en el fondo es una pradera. Entonces, que generalmente el alga se desprenda por sí sola. Entonces, sigue el proceso, me imagino, porque no conozco mucho esa parte, que ya llegó a la etapa adulta y se desprende para que puedan alojarse las nuevas. ¿Aún así se puede ganar platita con esto? Sí, si es ordenado, sí. En este rato, por ejemplo, tiene un buen precio y, bueno, está escasa, pero hay que ordenarse. Como todas las cosas, si usted se ordena y no tendría problema. Cuénteme, señora Narcisa, a propósito de este recurso, ¿siempre ha sido escaso o es algo de ahora nomás? Nosotros en el sector que estamos pasó hace un tiempo la corriente del Niño y nos vimos afectados un poco porque las algas se desprendieron muchas y también por un destronque que lo hacemos los seres humanos, ¿cierto? En forma como indiscriminada. Y se ha arrasado con una gran cantidad de praderas. Entonces, las personas que, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se hicieron los sindicatos y se pidieron áreas de manejo. Y las áreas de manejo están encargadas de proteger y cuidar las praderas y hacer un plan, digamos, que sea más sustentable. Entonces había personas que no sacaban lo que estaba arrastrando la marea, o sea, que sacaban todo. Qué importante aprender a cuidar los recursos del mar para que no se acaben. Sí, sobre todo cuando los precios son altos, porque aparece gente que son los que tenemos recursos y también los que no tienen recursos y que vienen porque el alga está a un alto precio. Aparecen solamente cuando el alga está a muy alto precio. Ustedes, al depender de las marejadas, ¿cada cuánto tiempo recolectan las algas? Generalmente la recolección de alga no es algo que uno lo haga diariamente. Esto es, hay marejada, sale alga y todos aprovechamos a sacar mucha porque a veces cada 2, 3 meses, 4 podemos tener marejada. Entonces, y después viene el proceso. Entonces uno la amontona y después, como ya no está saliendo, uno la seca, la enrolla, la vende. Pero no es algo que salga todos los días. Es como toda la aventura. Dependemos de de la madre naturaleza. Claro, para que sea un recurso sostenible en el tiempo. Chao, gracias por su tiempo que nos dio y por explicarnos todo su trabajo, que yo lo encuentro súper útil. Pero ahora necesitamos continuar nuestro viaje. Muchas gracias, señora Narcisa, por esta buena conversación. Muy, muy interesante.
Amanda, don Carlos, mucho gusto por haberlos conocido. Ojalá tengan buen viaje y esperamos verlo en otra oportunidad. El término alga abarca desde células individuales hasta organismos multicelulares de 70 metros de longitud. Son organismos fotosintetizadores, esto quiere decir que utilizan la luz para fabricar materia orgánica. Se diferencian de las plantas terrestres por su estructura simple, carecen de raíces y tejidos conductores. Están distribuidas en todo el planeta y se dividen en dos grandes grupos, microalgas y macroalgas. Estas se organizan en tres grupos, verdes, rojas y pardas o cafés. Para diversos procesos de nuestro cuerpo, las algas nos aportan diferentes nutrientes con un impacto en la salud. Son una excelente fuente de vitaminas y nutrientes de fácil absorción. Algunas algas contienen elementos esenciales. Mientras la vitamina C nos ayuda a posibilitar la síntesis del colágeno, las algas también aportan minerales como sodio, calcio, cloro, potasio, fósforo, magnesio y hierro. También contiene fibra, proteína y ácidos grasos insaturados. Las algas son increíbles. Cuando volvamos a la casa voy a investigar más sobre las algas que hay en mi playa. Sí, pero antes de regresar, tenemos que llegar a Arica. Esa será nuestra próxima estación. Muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy de Estación Sostenible enfocado en las algas, sus beneficios y sus aportes. En el siguiente capítulo aprenderemos sobre la quinoa en Estación Cultivo Extremo. ¡Les esperamos! Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp +569 9229 2066 o búscanos en nuestras redes sociales como Estación Sostenible. Proyecto financiado por el Programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto fue Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde.